Hola a todos. Bueno, quería empezar esta disertación recordando un pasaje de la historia. Me refiero a la revuelta que encabezaron los atenienses contra el rey Darío. El rey Darío era un rey persa. Cuando este rey se enteró de que los atenienses estaban involucrados en esta conspiración en contra de él, bueno, es natural, este rey montó en cólera y llamó a un esclavo para que todos los días, en cada comida, este tenía que repetirle la siguiente frase: Gran rey, no te olvides de los atenienses. Bueno, imagínate que todos los días te lo repitan esto en cada comida. Me imagino que el rey Darío comía 4 veces al día, ¿no? Entonces prácticamente 4 veces al día le repetían esto, ¿no? Gran rey, no te olvides de los atenienses. Bueno, imagínate, ponte en los zapatos del rey Darío. Si a ti tuvieran que repetirte una cosa que tienes que hacer, te lo repitieran todos los días, eso naturalmente tendría que tener consecuencias. En el caso del rey Darío, las consecuencias fueron de que él desarrolló una estrategia contra los griegos y que eso desembocó en las famosas guerras médicas. No es mi intención analizar esto, pero yo quería cotejar eso con algo que también los musulmanes hacen, ¿no? Millones de musulmanes hacen lo mismo que hacía el rey Darío. Claro que los musulmanes no están recordando a los atenienses. Lo que los musulmanes están recordando 5 veces al día es que hay algo más importante que la vida consagrada al culto, al consumismo, ¿no? Porque cuando los árabes, por ejemplo, rezan 5 veces al día o practican el ayuno, es decir, 10.000 personas, en realidad 1.500 millones de personas, ¿no? Es la cantidad de musulmanes, aprox, hay quien dice que hay más. 1.500 millones de personas postrándose al mismo tiempo, sí se ve impactante. Lo curioso es, son 1.500 millones de personas que detienen todo en su vida 5 veces al día para recordarse que hay algo más importante que su ego. Y eso al ego le resulta muy chocante, por supuesto. 1.500 millones de personas que, sin importar lo que estén haciendo, 5 veces al día se detienen para decir, hay algo más importante. En su caso es Alá. El tema es que tienen un valor trascendente al mundo, ¿no? Para el creyente, la adoración es su forma de vida. Orar en momentos específicos sirve como recordatorio de por qué estamos aquí en esta tierra. A diferencia de los árabes, por ejemplo, en las sociedades occidentales, prácticamente no hay, digamos, algo equivalente a lo que hacen los árabes, ¿no? Porque en Occidente prácticamente son sociedades que se han abocado mayormente a lo que es a la cuestión consumista, ¿no? O sea, prácticamente en Occidente, por esta situación de darle más prioridad a la cuestión económica, a la cuestión de conseguir dinero, y que la gente está más preocupada en tener una profesión, y que por tener su profesión a veces ya incluso se privan de la maternidad, ¿no? O sea, por eso que Europa prácticamente sufre, digamos, de mano de obra joven, ¿no? Y como no tiene mano de obra joven, entonces ¿qué ha sucedido? Han traído bastantes migrantes musulmanes, ¿no? Y esto prácticamente está ocasionando que Europa esté dejando de ser Europa, ¿no? O sea, prácticamente ahora Europa es algo así como Eurabia, algo así, ¿no? O sea, prácticamente, sobre todo en Francia, ¿no? En España. Bueno, eso es
Eso pasa pues cuando una sociedad se desconecta, digamos, de la cuestión espiritual, ¿no? O sea, bueno, en el caso de Europa es comprensible que esa desconexión se haya producido porque el historial de la Iglesia, digamos, en Occidente, bueno, no es un historial, digamos, que algo que sea, pues, que pueda ser tipificado como una iglesia que tuvo un comportamiento espiritual, digamos, ¿no? Porque sabemos que la iglesia en Occidente cayó, digamos, en la tentación del materialismo, ¿no? Y eso le ha quitado, digamos, la espiritualidad, y quizá por eso Occidente un poco como que se ha desconectado de la cuestión espiritual. Pero en el caso de nuestros antepasados, los incas, como ellos lograron construir una civilización, prácticamente una civilización no puede existir sin la cuestión espiritual. Y los incas, al igual que el rey Darío, ellos también tenían algo que recordar. Y eso que los incas recordaban no tenía que ver con una cuestión de consumismo o con una cuestión de materialidad, de materialismo o de culto al dinero, ¿no? Porque en las sociedades incas prácticamente casi el dinero no tenía el valor que tiene en el mundo occidental, ¿no? Por ejemplo, el oro en esa época era digamos, el dinero, ¿no? Porque el oro, la plata, en esa época, en esos tiempos se usaba como moneda, ¿no? Y sabemos de que el valor que tenía, digamos, el oro, la plata para los incas, no era, digamos, algo así como en los europeos, ¿no? Los europeos veían oro, veían plata y prácticamente entraban pues en una especie de éxtasis, ¿no? De ver oro, ver plata, esas cosas, pero nuestros antepasados un poco como que el oro y la plata no lo veían así, ¿no? Porque ellos tenían otro tipo de valores. Eran sociedades que les interesaba más, digamos, cuestiones que tenían que ver con el más allá, ¿no? O sea, quizá ellos vivían la vida como una preparación para la muerte, ¿no? Algo que hoy en día no vemos en las sociedades modernas, ¿no? Porque ni siquiera existe, digamos, esa idea de prepararse para morir, ¿no? Por eso que la gente le tiene tanto miedo a la muerte actualmente, ¿no? Si nosotros nos preparáramos para morir, no tendríamos ese temor, ¿no? Pero nadie se prepara para eso. Por eso que la mayoría de gente, cuando llega la hora de morir, prácticamente no están preparados para afrontar ese reto. Por eso que mueren, digamos, experimentando un sentimiento de terror hacia la muerte, ¿no? Y eso pues no es bueno, ¿no? Porque eso prepara el camino para una vida en el más allá, digamos, una vida que tiene que ver más con una experiencia desagradable, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los incas, para entender un poco mejor la idea que ellos tenían de la trascendencia, tendríamos que leer el libro de Joan Parise Wilcox, que escribió en este libro el elemento central de la religión de los incas. No voy a analizar en detalle el contenido de ese libro porque tomaría demasiado tiempo analizarlo, pero como se relaciona con el tema que estoy tocando, voy a tocar solamente el tema que se relaciona con lo que yo en este momento estoy insertando, ¿no? Por ejemplo, ellos en la religión inca creían de que lo más importante, que después de morir ellos tenían que afrontar una prueba. ¿Cuál? El intentar cruzar la puerta. Y que los que habían sido buenas personas en vida lograban cruzar la puerta para dirigirse a las dimensiones superiores de los mundos de la luz. From across the black seas of infinity,
mists of time, Yog-Sothoth watches and waits. For he is the guardian of the gateway between worlds, and he alone holds the key to unlock the gate. For when the ancient rites have been spoken, and the lords of darkness have been awakened and summoned forth, then shall the gateway between the stars open once more. Bueno, para nuestros antepasados incas, lo más importante para ellos era que llegado el momento decisivo, poder morir en paz y poder afrontar el momento de la muerte con alegría. Y esto aún ha quedado un vestigio de esto en las comunidades campesinas. Cuando yo he tenido oportunidad de viajar, por ejemplo, a algunos pueblitos del Ande, y a mí me llamó la atención un detalle, ¿no? De que cuando ellos matan un cuy, ¿qué hacen? Le colocan al animal mistura, ¿no? Serpentina, esas cosas, le colocan al animal. Bueno, nosotros sabemos que la mistura, la serpentina, eso representa la alegría, ¿no? Por eso que en carnavales, por ejemplo, en la sierra, cuando hacen carnavales, el elemento central, por ejemplo, los carnavales es el uso de la serpentina y de la mistura, porque eso representa la alegría, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención que en el momento que van a matar un cuy, el animal está rodeado embadurnado de serpentina y de mistura, ¿no? ¿Por qué? Porque aún ellos en su inconsciente colectivo llevan la idea de que la muerte no tiene por qué ser un momento de tristeza, sino de alegría, ¿no? Imaginémonos una persona que afronta el momento de su muerte con alegría. Es una persona que espiritualmente se ha preparado en vida para morir, ¿verdad? Lamentablemente, por ejemplo, actualmente, digamos, eso se ha perdido. Ya nosotros no nos preparamos, digamos, para morir. Por eso que cuando llega el momento de la muerte, todo el mundo, digamos, afronta esa experiencia con miedo, con terror, ¿no? Porque nuestros antepasados creían que después de morir, si habían cumplido con sus deberes como personas, lo que les esperaba en la otra vida era un mundo mejor. Eso creían ellos, ¿no? Por eso que pensaban que después de morir tenían que atravesar la puerta estelar, y que detrás, digamos, de esa puerta estaban, digamos, una dimensión superior, ¿no? Donde habitaban los seres de luz, y que ellos querían formar parte de esa realidad, ¿no? Del mundo de la luz. Y para simular el intento de cruzar la puerta, inventaron el juego del Pumani, para así poder recordar de manera frecuente que debían vivir preparándose espiritualmente, para que llegado el momento, digamos, de intentar cruzar esa puerta, el intento fuera coronado con el éxito, ¿no? Porque tal como dice en el libro de Joan Parisi Wilcox, no todos, digamos, tenían éxito en el momento, digamos, de cruzar la puerta, porque las personas buenas eran las únicas que lograban cruzar la puerta, no así los malos, ¿no? Bueno, el juego del Pumani que los incas, por ejemplo, inventaron para simular el proceso de cruzar la puerta, fue prohibido por los curas españoles, los extirpadores de idolatrías, ¿no? Porque vieron en ese juego un aspecto que se relacionaba con la religión de los incas, y solo logró conservarse el juego en una comunidad andina, la
la comunidad de los queros, ¿no? Porque no llegó la prohibición a ese lugar, porque ellos vivían demasiado aislados, y parece que los españoles nunca supieron de la existencia de los queros, ¿no? Por eso que los queros lograron conservar el juego. Yo tuve la oportunidad de conocer a un amigo que llegó hasta la comunidad de los queros y aprendió a jugar el Pumani. Y él me explicó cómo funcionaba, digamos, cómo se movían las fichas, ¿no? Por eso que yo más o menos tengo idea en qué consiste ese juego, ¿no? Y ese juego, digamos, prácticamente simula el intento de cruzar, digamos, la puerta, ¿no? Y yo en un video anterior he hecho, digamos, una explicación, digamos, del juego del Pumani, ¿no? Cuál era el objetivo del juego del Pumani, ¿no? Por eso que yo los invito a que vean este video, que es el video anterior que yo he hecho, para que vean cómo es el juego, ¿no? Bueno, en la religión inca, lo más importante era, digamos, que llegado el momento de morir, esa experiencia se afrontara, digamos, con alegría, no con tristeza ni con terror. A propósito, cuando yo tuve la oportunidad de visitar algunas comunidades del Ande, a mí me llamó la atención de que cuando ellos matan un cuy, al animal lo embadurnan con mistura y serpentina. Y entonces eso me pareció un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo es posible que van a matar a un cuy y lo embadurnan con mistura y serpentina? Como que tuvieran la idea de que el animal se va a sentir alegre, digamos, por morir, ¿no? Porque la mistura y la serpentina se usa en carnaval, ¿no? Cuando todo el mundo está alegre, todo el mundo está contento, están bailando, están danzando. Entonces solamente en esas ocasiones se usa, digamos, la mistura y la serpentina, ¿no? Entonces ellos, cuando, digamos, muere, digamos, un cuy, cuando matan un cuy, le embadurnan con la mistura y la serpentina. Y también he visto que algunos cadáveres, digamos, las personas que han muerto, también les ponen la mistura y la serpentina, ¿no? Porque esa idea de que la muerte no tiene por qué ser, digamos, un momento de tristeza, sino de alegría, es contrario a la lógica occidental, ¿no? Porque en el mundo occidental la muerte, digamos, es un momento de tristeza, ¿no? Pero en el mundo andino era lo contrario. ¿Por qué, digamos, antiguamente nuestros antepasados sentían, digamos, de que la muerte no era un momento de tristeza? ¿Por qué? Porque pensaban de que a los mundos donde iban después de morir eran mundos mejores a este, ¿no? Porque ellos creían de que después de morir tenían que cruzar, digamos, puertas que daban acceso a dimensiones superiores, las dimensiones de los mundos de la luz, donde habitan los seres de luz. Y ellos querían formar parte de ese mundo, ¿no? Y de alguna manera, para poder cruzar esa puerta, ellos, digamos, como dice el libro de Joan París Wilcos, solamente las personas buenas podían cruzar esa puerta. Bueno, ¿quiénes eran pues las personas buenas? Eran las personas que se habían preparado espiritualmente para ese momento, ¿no? Los curas españoles, o mejor dicho, los extirpadores de idolatrías, prohibieron, digamos, un juego que se llamaba el juego del Pumani, porque ese juego simulaba el proceso de cruzar la puerta, ¿no? Yo conocí a un amigo que había tenido oportunidad de visitar la comunidad de Los Queros, es un pueblito, digamos, del departamento de Cusco, donde aún, digamos, se sigue jugando el Pumani. Y bueno, la prohibición del juego del Pumani no los alcanzó a ellos, ¿no? Porque vivían demasiado aislados de la civilización. Y de alguna manera mi amigo que tuvo la oportunidad de aprender el Pumani, digamos,
me lo explicó, digamos, en qué consiste el juego, y de alguna manera yo lo explico en un video anterior que yo lo voy a reproducir para que ustedes más o menos tengan idea de qué se trata ese juego del Pumani, ¿no? Para que ustedes tomen conciencia de cuán importante era para los incas recordar que lo más importante era estar preparado espiritualmente para morir y para que después de morir cruzar la puerta estelar para ingresar a las dimensiones superiores de la luz, ¿no? Será por eso que nuestros antepasados, los incas, ellos pues no construían murallas en sus ciudades, no rodeaban sus ciudades con murallas. ¿Por qué? Porque trataron de vivir solamente tomando de la vida lo necesario, ¿no? Y no dándole al dinero la importancia, digamos, que nosotros le damos, ¿no? Esa es una diferencia, digamos, de la sociedad inca con la sociedad actual. En la sociedad actual, digamos, le damos demasiada importancia al dinero, al oro, a la plata, esas cosas, ¿no? Porque oro y plata también es dinero. A propósito, yo les voy a contar una anécdota. En una oportunidad, cuando yo no tenía trabajo, era un poco más joven, fuimos con un amigo a la selva a buscar oro. Mi amigo se llamaba Julber Ríos, ¿no? Y bueno, nos internamos por el río Inambari, por la selva de Puno, y yo, digamos, logré, digamos, extraer oro con el método de los timbaleques, de las bateas, esas cosas. Y mi amigo tuvo mejor suerte que yo, porque él logró sacar 1 kilo de oro. Y bueno, yo saqué, digamos, solamente creo que a lo mucho logré sacar 30 gramos trabajando una semana, ¿no? Pero él, bueno, tuvo más suerte que yo y encontró una veta. Y bueno, y cuando él encontró esa cantidad de oro, prácticamente mi amigo como que hubiese perdido la razón. Yo lo veía como un loquito, ¿no? O sea, mi amigo. Y bueno, yo después me enteré que él había muerto en un derrumbe, justamente sacando oro. Y bueno, yo no me dejé arrastrar por la ambición. Saqué lo necesario y bueno, y me regresé a Arequipa, ¿no? Ya no seguí buscando más oro, porque creí que tenía lo suficiente con esos gramos que había sacado, porque yo quería salir de un apuro económico. Bueno, ya tenía ese oro, ¿para qué quería más, no? O sea, pero hay gente que a veces cuando ve, digamos, dinero en cantidad, oro en cantidad, prácticamente es como que enloquecieran, ¿no? Entonces, eso pues es un síntoma de poca preparación espiritual, ¿no? Porque una persona que espiritualmente está preparado no va a caer pues en esa ambición desmedida, ¿no? Y quizá, digamos, uno de los síntomas de la sociedad occidental hoy en día es de que en Occidente prácticamente, digamos, el verdadero Dios es el dinero, es el oro, es la plata, esas cosas, ¿no? Y bueno, quizá por eso que Occidente ha caído en el hedonismo total, ¿no? Es una sociedad totalmente consumista, ¿no? Y lo único que cuenta es la cuestión económica, ¿no? Por eso que ellos miden el progreso en función de la economía, ¿no? Ahí no entra, digamos, el factor espiritual, el factor espiritualidad. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.